En los evangelios de Mateo y Marcos tenemos la siguiente situación. Jesús llega a un lugar, una mujer lo aborda y le suplica que sane a su hija. Jesús se niega a realizar la sanidad, no sin antes tratarla básicamente de perra. ¿Hay algo que nos estamos perdiendo acá? Sí, mucho. Quédate y te lo cuento. El relato dice que Jesús llegó a la región de Tiro y Sidón, y que entonces una mujer que tenía poseída a su hija por un espíritu inmundo, se le acercó para pedirle que la sanara. Jesús le aclara que su prioridad son los de su propio pueblo antes que los extranjeros, y remata con la siguiente frase: no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. La mayoría de las explicaciones que encontramos por ahí dando vueltas dicen que Jesús estaba tratando de probar la fe de esta mujer, que el insulto no fue tan así porque en realidad se estaba hablando de un tipo de perro doméstico. La verdad es que a mí ese tipo de explicaciones nunca me cerraron por ningún lado. Siempre me parecieron demasiado improvisadas, forzadas, y seguramente a vos también. O sea, prácticamente decirle perra a una mujer era algo tan insultante ayer como hoy, incluso aunque no se lo haya dicho directamente. ¿Y qué tiene que ver el pan con una sanidad? Para entender bien lo que estaba sucediendo, vamos a necesitar algo de contexto, geográfico, histórico y social. Cuando el relato nos dice en la región de Tiro, se estaba refiriendo a las afueras de Tiro. Este es el territorio limítrofe entre Galilea y Tiro, y una zona con una gran carga conflictiva acumulada entre judíos y paganos. Tiro era una ciudad con un poder económico importante gracias a su producción de metalúrgica y de púrpura. El púrpura era un tinte que se extraía de caracoles y mediante un proceso se usaba para teñir textiles. Y al ser algo tan caro y fino estaba relacionado con la clase política y la realeza. La moneda de Tiro era una de las más estables. Sin duda esta era una de las razones por la que el tesoro del templo estuviera depositado en moneda tiria. Y de hecho hay eruditos que afirman que las 30 monedas de plata por las que Judas traicionó a Jesús eran de Tiro. A su vez, Tiro tenía un gran mercado de cereales, o sea, un alto consumo de harinas. Pero debido a la geografía del lugar, la superficie cultivable era escasa, por lo que Tiro estaba forzada a comprar productos agrícolas fuera de su ciudad, o sea que dependía de la importación. ¿Y de dónde venían estas importaciones? Así es, de zonas rurales como las de Galilea o las mismas afueras de Tiro, en donde había asentamientos judíos. Debido a su poder económico, Tiro era lo suficientemente fuerte para hacerse con cereales incluso en época de crisis, lo cual sucedía bastante seguido. Pero incluso en épocas normales, entre los campesinos de estos asentamientos judíos, existía la sensación de estar produciendo alimento para las ciudades ricas, mientras ellos se quedaban prácticamente con nada y vivían en la pobreza. Muy similar, por ejemplo, a lo ocurrido a los recolectores de tomates en Immokalee, en la Florida, cuyo trabajo abastecía las principales cadenas de comida rápida y supermercados de Estados Unidos, pero su salario apenas les alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. En la caja de descripción te dejo un excelente documental en español acerca de la lucha de estos trabajadores y de cómo llevaron a varios de los titanes de la industria a ceder ante sus demandas. Esto es algo que quienes vivimos en varios países de Latinoamérica podemos ver muy seguido, cuando lo mejor de nuestro producto estrella es exportado, y a los locales nos queda una calidad de segunda. Y es que al final, el que tiene la pasta pareciera ser siempre el que consigue lo mejor. Ahora hablemos de la mujer. El relato nos dice que era helénica, o sea griega. Esto es muy importante, porque nos habla de una mujer con una muy buena posición social, educación y una situación económica privilegiada, o sea, alguien de la clase alta. Hay muchísimos textos y documentos que respaldan esto, y que también hablan de la actitud hostil que tenían los tirios hacia los judíos. ¿Te acordás de los campesinos recolectores de tomates de los que te hablé recién? Muy bien, imagina que uno de estos poderosos y ricos ejecutivos que maneja alguno de estos monopolios industriales tiene alguna clase de accidente con su auto mientras se dirige hacia la clase de ballet con su hija. Y entonces su auto choca, da vueltas en el aire y sus teléfonos celulares van a parar a quién sabe dónde. Él, como puede, se baja del auto, no tiene ni idea ni en qué barrio está, pero corre desesperadamente a pedir ayuda a la primera casa que encuentra. Y entonces alguien sale de la casa y resulta ser uno de estos trabajadores que estuvo rogándole durante años que escuchara algunas de las propuestas que tenían para hacerlo, pero que siempre había recibido una negativa de parte de este ejecutivo. Y de hecho, al mirar alrededor, el millonario se da cuenta que está justo en el barrio donde viven todos los trabajadores a los que él había estado despreciando por años. Eso es exactamente lo que ocurre en el relato de la mujer sirofenicia. Dos mundos, marcados por diferencias sociales y prejuicios agresivos, se encuentran. Una mujer que representa una sociedad privilegiada, recorriendo a un miembro de una población siempre en desventaja. Los tirios, al ser más fuertes económicamente, más de una vez habrían dejado sin pan a los judíos de la periferia. Y si bien esto ya entra en el terreno de la especulación, hay quienes sospechan que podrían haberse justificado diciendo: ¿vamos a quitar el pan de nuestros hijos para dárselo a los perros?
Y eso es exactamente lo que le responde Jesús a la mujer cuando pide su ayuda. Una respuesta cínica, pero la audiencia original, que conocía este contexto, habría estado esperando algo así dado la tensión del momento. Es como si Jesús hubiera dicho sorry, not sorry. Lo siento, pero no lo siento. Pero lo que no habría esperado la audiencia original es lo que sucede a continuación. Jesús, después de sacarse del pecho lo que tiene que decir, sana a la hija de esta mujer. Y en eso es en lo que hace foco esta historia. Y esa es la pregunta que el relato nos devuelve a todos nosotros. ¿Seríamos capaces de brindar nuestra ayuda a alguien relacionado con aquel grupo que nos ha hecho la vida imposible o que detestamos? ¿Haríamos lo posible por intentar cerrar esa brecha, incluso aunque no sea nuestra culpa? Los prejuicios siempre tienen su base en situaciones sociales, económicas y políticas, entre personas que viven en distintas realidades. Aquel día, Jesús no solo expulsó el demonio de una niña a distancia, sino que también superó la distancia de los prejuicios. Un demonio que podría ser mucho más peligroso.